Bueno, don Víctor, vamos a realizar una entrevista, ¿sí?, sobre la unidad de víctimas, sobre el problema de desplazamiento en el departamento de Guaviare. Las preguntas son muy sencillas, vamos a iniciar. ¿Qué personas son reconocidas como víctimas? Bueno, esto está definido por la ley 1448, el artículo tercero, en el cual se establecen cuáles son los hechos que están reconocidos en el marco del conflicto armado. Entre ellos tenemos el desplazamiento forzado, el reclutamiento ilegal de menores, los delitos sexuales, los delitos contra la integridad de la vida, como lesiones personales temporales, lesiones permanentes, los atentados terroristas, entre otros. Son 11 hechos victimizantes. Bueno, muchas gracias. ¿Los familiares también pueden considerarse víctimas? Sí, hay algunos delitos, hay algunos hechos victimizantes que implican no solamente las víctimas directas, sino las indirectas. En el caso de secuestro y homicidio o desaparición forzada, porque digamos la familia resulta afectada de manera indirecta, en especial cuando el afectado es el proveedor de la familia. Bueno, si soy víctima, ¿qué debo hacer para acceder a las medidas y programas que otorga la ley? En primera instancia, la persona que ha sido afectada por el conflicto armado debe acercarse a las entidades del Ministerio Público, entre ellos la Personería, la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría, a presentar su declaración. Esta declaración es remitida a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, quien, de acuerdo a la ley, realiza el proceso de valoración de la declaración. Después de esta valoración se determina si la persona es incluida o no incluida en el registro único de víctimas, y si es incluida entra a ser beneficiario de todas las medidas de atención y reparación integral a que tiene derecho en el marco de la ley. Gracias. Bueno, ¿qué pasa si una persona se hace pasar por víctima cuando no lo es? Pues básicamente está incurriendo en un delito, ¿sí? Y está previsto también por la ley que las personas que presentan una declaración haciendo uso de medios ilegales puede ser castigada con cárcel entre 8 y 12 años. Bueno, ¿cuáles son mis derechos como víctima? Los derechos están establecidos en diferentes momentos de su proceso de reparación integral. Primero, los derechos en la atención a acceder a las ayudas humanitarias y a la restitución de sus derechos fundamentales. En este sentido está el derecho a la salud, el derecho a la educación, derecho a la reunificación familiar, derecho a la identificación, en caso de que haya extraviado o no tenga los derechos de sus documentos de identidad, el derecho a la estabilidad socioeconómica, ¿cierto? Acceder a una ruta de estabilidad socioeconómica, el derecho a la vivienda, ¿cierto? Y a todas las medidas en el marco de la reparación de atención, y hay una de reparación como es el caso de la indemnización administrativa, las medidas de satisfacción, la restitución de sus predios, bien sea rural o urbano, y también las medidas de verdad, justicia y reparación. También en el caso de que la persona desee retornar o reubicarse, los procesos de retorno y reubicaciones, y en el caso de que hayan sido hechos de carácter colectivo, acceder a las medidas de reparación colectiva. Gracias. Bueno, ¿a dónde debo acudir? Una vez reconocida como víctima del conflicto armado, las personas deben acudir a los puntos de atención que están en toda la geografía del país, en todas las ciudades capitales y algunas ciudades secundarias también tienen puntos de atención tanto de la unidad de víctimas como de las entidades territoriales. Todos los municipios tienen el deber de tener un punto de atención, un enlace de víctimas, quien se encarga de hacer la respectiva orientación y atención de acuerdo a los derechos solicitados por la persona, bien sea en el tema de ayudas humanitarias, vivienda, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuáles son las medidas de asistencia en las que tengo derecho como víctima? En el tema de asistencia, principalmente el tema de las ayudas humanitarias. Las ayudas humanitarias constan de diferentes componentes. Está no solamente el tema de alimentos, sino también el tema de vivienda temporal,
el tema de kits de hábitat o alojamiento, ¿sí? Homenajes de cocina, cuando es una primera vez, ¿sí? Y las otras medidas a las que he hecho referencia, el tema de acceder al servicio de salud, los niños a tener un cupo educativo, acceder a los documentos de identidad, también buscar digamos, las medidas de estabilización socioeconómica a través de diferentes entidades como el SENA o la Secretaría de Agricultura, dependiendo digamos, de la orientación que tenga la persona para acceder a algunos recursos económicos. Y también otras medidas a las que tienen derecho, el tema de auxilio funerario en caso de que sea afectado por el conflicto armado y haya alguna víctima que muera en el marco del conflicto armado, tendrá derecho a auxilio funerario también. ¿En qué consiste la ayuda humanitaria? Generalmente es como Sí, tiene tres momentos identificados por la ley. Un momento de ayuda humanitaria inmediata, que es cuando la persona presenta la declaración y es responsabilidad del municipio brindarle esta alimentación y este hospedaje temporal. Lo debe prestar hasta tanto no salga la valoración por parte de la unidad de víctimas. Cuando salga la valoración, entonces la persona puede acceder a la ayuda humanitaria de emergencia, que está a cargo de la unidad para las víctimas. Y generalmente la unidad lo hace a través de un giro en efectivo para las familias, ¿sí? Durante este primer año, la unidad hace algunos giros de ayuda humanitaria de emergencia, buscando que la persona supere su situación de vulnerabilidad. Si aún, a pesar de esta ayuda de emergencia, la persona continúa en condición de vulnerabilidad y se valora, continúa su situación, entonces tiene acceso a las ayudas humanitarias de transición, que se hacen de manera periódica y dependiendo de la valoración que se haga de su estado de vulnerabilidad. Bueno, ¿quiénes pueden acceder a la ayuda humanitaria? Pues cualquier persona que haya sido víctima del conflicto armado, pues especialmente el desplazamiento, que es en donde se han perdido, digamos, el sustento económico. Hay algunos hechos victimizantes que no afectan su condición económica y pues no requieren esa atención humanitaria, pero principalmente el desplazamiento sí lo requiere. En algunos casos, como lo he mencionado, en donde cosas como el secuestro o el homicidio, en donde la persona afectada era quien sostenía el hogar, allí se podría considerar también la entrega de ayudas humanitarias. ¿Cuándo se entrega la ayuda humanitaria? ¿Cuándo? En el momento que la persona que ya te mencionó los tres tiempos en donde lo pueden acceder a la ayuda humanitaria. De manera inmediata cuando presenta la declaración, ¿cierto? Una vez es incluida en el registro único de víctimas, se entrega la ayuda humanitaria de emergencia por parte de la unidad de víctimas. Y después del año se hacen entregas periódicas de acuerdo a la condición de vulnerabilidad que se tenga la persona y a la evaluación que haga la unidad de víctimas. ¿Qué es la atención humanitaria? Es el apoyo que brinda el Estado a las personas que sufren algún tipo de condición que afecta su sostenibilidad. Se da tanto en casos de conflicto armado como en desastres naturales. Entonces, el Estado de manera solidaria entrega estas ayudas para que la población pueda sostenerse mientras se supera esa condición de vulnerabilidad. Gracias. ¿A quiénes se entrega la atención humanitaria? Inicialmente las alcaldías municipales, pero de manera subsidiaria lo puede hacer la gobernación y la unidad para las víctimas. O sea, pueden ser los tres niveles de gobierno: municipio, gobernación y en el nivel nacional la unidad de víctimas. Bueno, ¿las víctimas menores de edad pueden solicitar atención humanitaria? Generalmente se hace a través del jefe de la familia, que puede ser el padre o la madre. En el caso de que no se cuente con estos, digamos, jefes de familia, que estén el menor solo, tiene que hacerlo a través con acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
atención humanitaria? Hay dos formas de entregar esta ayuda humanitaria, bien sea en especie, a través de la entrega de los alimentos y el hospedaje temporal, o en efectivo, ¿sí? Como lo he mencionado, generalmente la unidad de víctimas lo hace en efectivo, con giros a nombre del beneficiario, pero también la unidad de víctimas lo hace en especie para las comunidades indígenas. ¿En qué consisten las medidas de reparación? Las medidas de reparación son, primero que todo, el tema de restitución de bienes, bien sea rurales, urbanos, la restitución del tema de vivienda, ¿sí? La indemnización administrativa, las medidas de satisfacción, ¿cierto? Los retornos y reubicaciones y las reparaciones colectivas. ¿En qué consiste la restitución de tierras? Es un proceso que tiene dos componentes. Digamos, este proceso está liderado por la unidad de restitución de tierras y la persona que ha sido afectada entabla un proceso ante esta unidad, ¿cierto? Hace una declaración y establece cuál es el predio que ha sido afectado, y la unidad de restitución de tierras aborda dos procesos. Uno, que es una etapa administrativa en la cual se documenta el caso. Está a cargo de la unidad de restitución de tierras. Documenta el caso, mira si el predio efectivamente tuvo esa posesión, cuáles son los linderos, el uso que se está dando, todo el proceso referente al predio. Y una vez que se ha completado la fase administrativa, presenta el caso ante un juez de tierras, ¿sí? Que es la etapa judicial. Y el juez es el que finalmente dicta sentencia de si se debe hacer la restitución o no. Bueno, como víctima, ¿qué medidas de protección tengo si me encuentro en riesgo? Bueno, las medidas de protección están establecidas a cargo de la Unidad Nacional de Protección, aunque también las autoridades de la localidad tienen una responsabilidad, pero las medidas en el mediano y largo plazo están a cargo de la Unidad Nacional de Protección, la UNP. En el caso de que la persona, digamos, tenga algún riesgo vital, puede acceder a las autoridades en primera instancia, la policía y el ejército digamos, en el área rural, y si la situación es grave, entonces se activan unas rutas de protección, ¿sí? Que también incluyen a la Unidad Nacional de Protección. Bueno, ¿qué es la participación? La participación es el derecho que tienen los ciudadanos de decidir acerca de la política pública de víctimas, en este caso. Es un derecho que contempla la ley de víctimas, y es que, digamos, las organizaciones deben estar al tanto de las decisiones que se toman tanto en los tres niveles de gobierno y que las afectan a ellos. Deben hacer acciones de veeduría, deben tener propuestas para las entidades y deben hacer una serie de acciones que les permitan ser actores principales en la implementación de la ley. Bueno, ¿cuándo se hace efectiva la participación? Hay un escenario que está establecido por ley, que son las mesas de participación efectiva de víctimas. Estas mesas de participación se instalan a partir de las organizaciones de víctimas que hayan en la entidad territorial. Existe un protocolo que fue establecido por la Unidad para las Víctimas, un procedimiento en el cual hay una inscripción inicial ante el Ministerio Público, ante la personería. Luego, una vez verificados los documentos de la organización, se procede a hacer una instalación de la mesa en la cual hay unos delegados, se escogen unos delegados por hecho victimizante y por enfoque diferencial, ¿sí? Que son los que finalmente componen la mesa municipal. Una vez establecidas las mesas municipales, se establecen unos delegados que van a la conformación de la mesa departamental. De cada uno de los municipios van unos delegados por hecho victimizante y por enfoque diferencial. Y de allí
de la mesa departamental salen unos delegados para la instalación de la mesa nacional. Precisamente este año se eligieron nuevas mesas de participación. Para finalizar, ¿puedo participar si vivo fuera de Colombia? Sí, claro, de hecho, recientemente se estableció un protocolo para las víctimas que están fuera del país. Se nombraron unos delegados, también con nacionales, o sea, que viven fuera del país, que tienen una representación en la mesa de participación del nivel nacional.